Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 6 al 9. Y esto es lo que el Señor me ha puesto esta semana en mi corazón para que hoy os hable sobre estas cosas. Primera de Corintios 10, versos 6. Recordando un pasaje que habla sobre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y del ejemplo que éste tiene para nosotros en esta mañana. Dice así: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, el pueblo de Dios. No seáis idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Amén. En este pasaje hace referencia, si estudiáis los versículos que acabamos de leer, hace referencia expresa a 5 razones, 5 pecados grandes por los que el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida. ¿Y eso lo sabía Dios? Sí. Pero la promesa de Dios era que ellos entraran en la tierra prometida. Y la tierra prometida estaba ahí. Y Dios era consciente de que quería que entraran ahí. Pero ellos no entraron. Y no entraron, ¿por qué? Porque cometieron 5 pecados muy graves. Primero, la codicia, lo dice aquí. La lujuria, que es lo mismo. Segundo, la idolatría. Tercero, la fornicación. Cuarto, tentar a Dios, como ellos tentaron. Y quinto, la murmuración. Dios tenía para su pueblo una promesa, una tierra de bendición, una tierra prometida, y Él quería que ellos entraran en ella. Dice la palabra del Señor: por eso he bajado, dijo Dios, para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de este país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Y esa promesa también es para nosotros, que hoy somos su pueblo. Amén. Dios tiene previsto para su iglesia una manera de vivir semejante al pueblo de Israel, que entremos en nuestra tierra prometida y la disfrutemos viviendo dentro de ella. Amén. Aleluya. Pero también
como iglesia, corremos el mismo peligro que enfrentó el pueblo de Israel. El mismo, sí, el mismo. El peligro de caer en los pecados que cayó el pueblo de Israel. Los mismos. Los mismos. Y esos pecados, sea uno o dos o tres, nos apartan y nos apartarán de entrar en la tierra prometida si los cometemos. Por tanto, debemos de cuidarnos de no caer en ninguno de ellos, en ninguno. Dios nos dice lo que Él quiere para nosotros, y es bendecirnos. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que no cometamos los mismos errores. Amén. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 30, 15, 16. Palabra de Dios para su pueblo también. Y les dijo a su pueblo y a nosotros: hoy te doy a elegir, 30, versículo 15 y 16. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Amén. Hay una promesa, pero hay una condición. El pueblo de Dios tenía que cumplir con los preceptos que Dios ordenaba para ellos. Aleluya. Pero como he dicho, había un peligro. ¿Qué peligro es ese? Dice Hebreos capítulo 4, verso del 1 al 3. Dios les dijo: cuidaos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, nos dice a nosotros, como a ellos, alguno de vosotros parezca quedarse atrás, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon, escucha bien, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Y dice el 3:15, como se acaba de decir: si oyerais hoy su voz, no endurezcáis el corazón como sucedió con mi pueblo Israel. Entonces, la Biblia nos dice que corremos un gran peligro, y es el de que podemos caer, como ellos cayeron, y no heredar ninguna de esas promesas que Dios nos ha dado. Así que hoy, como no me va a dar tiempo de hablar de cada uno de esos 5 pecados que nos van a impedir entrar en la tierra prometida, no hablaré de la codicia, no hablaré de la idolatría, no hablaré de la fornicación, no hablaré de tentar a Dios, pero sí que os hablaré sobre la murmuración. Quiero que todos hoy recibamos de parte del Señor una lección de qué es la murmuración, de cuáles son las consecuencias de la murmuración y hacia dónde nos puede llevar
pecar o nos puede llevar la murmuración. Como pueblo y también como iglesia y individualmente. Y eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta semana. La murmuración puede que sea, yo estoy convencido, el pecado que más daño hace al pueblo de Dios. El más dañino. Y también a la iglesia. Y también a tu vida. Y es por eso que Dios, como sabe, lo tiene muy en cuenta. Y por supuesto, Él no está dispuesto a pasarlo por alto cuando ésta se presenta. No lo pasa por alto. Los que murmuran y hablan mal del pueblo de Dios o de aquellos que Dios levanta, os aseguro que ya tienen su recompensa. Porque Dios no lo pasará por alto. Así de claro. Dios no lo pasará por alto. ¿Qué es la murmuración? A veces pensamos que la murmuración es una cosa, pero va más allá. Que la murmuración significa, entre otras cosas, confesión negativa. Estar hablando negativamente. No es necesario que insultes a una persona o a un hermano, sino solamente confesando cosas negativas, estás murmurando. También quiere decir ser maldiciente. ¿Entendéis esta palabra? Si hay alguien que no la entiende, yo se la puedo explicar después. Todos entendemos, ¿verdad? ¿No? Que es ser maldiciente, hablar mal. También quiere decir encontrar faltas o encontrar errores entre los demás. Nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestras autoridades espirituales. O también quiere decir expandir, ¿verdad? ¿No? Rumores. Expandir rumores sobre el pueblo, sobre otras personas. Un maldiciente es, según la palabra de Dios, es un calumniador, un blasfemo, un denigrador, y Dios quiere que Él lo tratemos con disciplina. No hay otra manera de tratar a un maldiciente si no es con disciplina. A veces los cristianos solemos pensar o decir: es que yo no hablo mal de nadie, no insulto, no digo palabrotas, no deseo el mal de ningún hermano, y pensamos que con eso somos justificados. Pero no es así. La palabra no dice esto. También pensamos que si cometemos una pequeña mentira o decimos solamente una media verdad sobre alguien o sobre la iglesia o sobre un hermano, esto no se nos tomará en cuenta. Pero yo os digo que para Dios una media verdad es igual que la murmuración más grande que puedas decir. O ser maldiciente, no es necesario insultar a alguien para ser un murmurador. Solamente con no decir la verdad sobre una persona, eso ya te convierte en un murmurador. A los ojos de Dios. Dios no hace diferencia entre pecado pequeño y pecado grande.
¿Estás de acuerdo conmigo? No hacen frente, no lo hacen. Si pensamos que con decir una pequeña mentira merecemos menor castigo que aquel hermano que ha dicho una gran palabrota, si pensamos que eso es así, estamos muy equivocados. A los ojos de Dios, nosotros somos tan condenables como aquel hermano que ha dicho una gran mentira y un gran insulto. Somos iguales. No somos mejores. Incluso tendría algo más. Aún con un solo pensamiento que no sea bueno sobre un hermano o sobre una hermana o sobre una autoridad, eso se considera murmuración. Con un solo pensamiento. ¿O no dice la palabra que Dios pesa cada uno de nuestros pensamientos? Y si Dios pesa cada uno de nuestros pensamientos, ¿para qué los pesa? Piénsalo bien. Esta es la diferencia entre dormir tranquilo y no dormir tranquilo y tuyo. Porque el que no piensa mal, aunque una persona no hable mal, pero piensa mal y no lo hable, esa persona no duerme tranquilo. Porque el Espíritu Santo te está poniendo en su corazón que está pensando mal sobre alguien. En cambio, el de limpio corazón ni siquiera piensa mal, por eso duerme tranquilo. Te diré otra cosa. Aunque no hablemos o pensemos mal de nuestro hermano o de nuestra hermana, escucha bien, si permitimos que alguien lo haga y venga a nosotros y no le detenemos y lo hacemos callar, os digo que nosotros cometemos el mismo pecado en ese hermano. El mismo. El mismo. Porque Dios nos juzgará igual a nosotros que lo permitimos como a aquel que nos lo ha dicho. Y es así. Las cosas son o blanco o negro. No hay grises. Cuando alguien viene a nosotros y sabemos que está hablando mal de alguien, la Biblia dice no juzgarás. Si no le hacemos callar o le decimos con buenas palabras, perdona, yo no lo recibo esto. Si tienes algo que decir, con tu hermano, explícaselo. Pero a mí, en mi casa, a mí, esto no me lo vengas a decir. Sea tu hermano, sea tu hermana, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu hijo, sea tu hija, sea quien sea. Cuando alguien viene a nosotros hablando mal de alguien, tienes que decirle, perdona, yo esto no lo recibo, porque esto me hace daño a mí. Y tú estás haciendo daño a la Iglesia y al cuerpo de Cristo y estás tentando a Dios. ¿Está claro? El que permite esto, el que lo permite y no lo corta, es considerado delante de los ojos de Dios. Y te estoy hablando muy en serio. Dios no hace excepción, en este caso tampoco. Y luego hablaremos un poco más de ello a la luz de la palabra de Dios. ¿Y por qué solemos pensar que como Dios es bueno y es amor, y como Él es bueno, no tomará en cuenta nuestras pequeñas mentiras o nuestras medias verdades? Y pensamos que no se acordará de ellas y nos perdonará. Pero eso no es cierto. El que piensa esto está engañado. Dios sí tendrá en cuenta. Y aunque Dios es amor, Él no pasará por alto nada que tenga en cuenta la murmuración. No lo pasará por alto. No lo pasará. No lo pasará. Pero eso no es lo que dice la Biblia.
claramente que cuando murmuramos o hablamos mal de nuestro hermano y nuestra hermana, eso tendrá sus consecuencias, sin duda. Y aunque Dios sea bueno, no se olvida de lo que hemos dicho o mal dicho, porque Dios se acuerda de todo lo que hemos dicho, y no se olvidará ni una coma de lo que decimos, si antes no hemos pedido perdón a Dios o hemos pedido perdón a aquel a quien hemos agraviado. O sea, que Dios es amor, sí, y nos perdona, sí. Nos lo hará, nos perdonará siempre que pidamos perdón. Primero a Dios y luego a aquel a quien hayamos agraviado. De manera que si no pedimos perdón a Dios, porque si pedimos perdón a Dios y no le pedimos perdón al hermano, no hay perdón. Primero tenemos que pedir perdón al hermano y luego venir al altar y echar cuentas con Dios. De manera que si alguien aquí está en esa condición, ya sabe muy claro lo que dice la palabra. Pide perdón primero a tu hermano, luego pide perdón a Dios, o al revés, como quieras, y luego ven al altar, o luego levanta las manos, o luego canta, o luego ten un ministerio. Pero si no haces esto, Dios no tiene en cuenta lo que estás haciendo. ¿Está claro? De manera que si no hay humillación y perdón, nosotros estamos en condiciones de recibir una severa disciplina por parte de Dios. Señor, ¿Dios me va a disciplinar? Sí. Si estás en esa condición, seguro, seguro, de una forma o de otra. Y no te quepa duda de que será así. Pues si no fuera así, Dios no sería Dios. Porque Dios es justicia. De manera que si has cometido algún pecado de murmuración o de manipulación o de pensamiento contra alguien de la iglesia o algún conocido, ve y pídele perdón antes que la disciplina de Dios te alcance. Mira bien lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11 al 13. Mira bien, yo creo que Pablo está muy claro lo que dice aquí. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11 al 13. Pero en esta carta quiero aclararos que no debéis relacionaros con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro o idólatra, calumniador, que quiere decir murmurador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera debéis juntaros para comer. Para comer. Para comer. Y estoy seguro que en muchas mesas, de muchas casas, de muchos creyentes, es igual, de aquí o fuera de aquí, no hablo a la iglesia de aquí, ¿de acuerdo? Se está murmurando. Y eso a Dios no le gusta. ¿Alguien no entiende este versículo? ¿O da pie a otra interpretación? Si tú le ves otra interpretación, me lo puedes decir. Pero yo te digo, no hay otra interpretación. No lo hay. Si alguien que se llama hermano, no está hablando de fuera,
Si alguien que se llama hermano, con el tal, ni aún comáis, ni aún comáis, ni aún comáis. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si antes de invitar a alguien fuéramos tan coherentes de decirle, mira, perdón, la última vez que estuviste en mi casa creo que no fue de provecho. Así que o te pones en paz con Dios, o si estás en paz ven a comer. Pero si piensas hacer lo mismo, por favor, no vengas a comer a mi casa. Puedes hacerlo. O también puedes decir, mira, perdona, pero mi pastor me ha dicho, díselo, mi pastor me ha dicho que no coma con los murmuradores. Si tienes algo que decirte, ya habla con mi pastor. Yo le recibiré en mi despacho. Amén, aleluya. ¿Qué deberíamos hacer pues nosotros si hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios cuando un llamado hermano es maldiciente? Ahora contéstate tú mismo, según la palabra de Dios. Vamos a Santiago. Capítulo 3, verso 5. Está hablando, ¿sabéis?, sobre la lengua. Hay muchos que no le dan importancia a eso que tenemos dentro de la boca, ¿verdad? No le damos importancia, pero tiene mucha importancia, mucha importancia. ¿Por qué Santiago lo pone aquí, el hermano del Señor? ¿Por qué lo pone aquí? Por algo, ¿no? Dice la palabra del Señor. 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imaginaos qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Fíjate bien, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y de bestias humanas, pero nadie puede domar la lengua, porque es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. La lengua es un mundo de maldad. La lengua contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Madre mía, Señor Dios mío. Dice que la lengua es un instrumento del infierno. Voy a dar solamente un ejemplo en esta mañana de todo lo que os estoy hablando. ¿Cómo actúa Dios respecto a la murmuración? Vayamos a Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, verso 1 en adelante. Moisés había tomado por esposa a una egipcia
¿Sabíais esto? ¿Cuándo sabían esto? Estoy seguro que 2 o 3%, como mucho, porque la mayoría no sabe esto. Y está en la palabra, ¿eh? ¿Sabes que Moisés, el gran siervo de Dios, rechazó a su esposa y se casó con una egipcia? Sorpresa, ¿verdad? La palabra de Dios tiene muchas sorpresas. Si la estudiamos bien. Así que Moisés tomó otra esposa, ¿sí? Así que, dice la palabra, Miriam y Aarón, sus 2 hermanos. Miriam, profeta de Dios delante del pueblo. Profeta. Aarón, sacerdote de Dios delante del pueblo. Hermanos de carne de Moisés, escogidos por Dios. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra Moisés por causa de la mujer que había tomado. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Pero el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, los apartó. Salid los 3 de la tienda de reunión, y los 3 salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchad bien lo que voy a deciros. Cuando un profeta del Señor se levanta entre vosotros, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Cuando hablo con él cara a cara, claramente y sin enigmas, él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo os atrevéis a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa, es decir, lepra. Entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Y así sigue. ¿Qué dice Dios? Les dice a Miriam y a Aarón, ¿por qué pues no tuvisteis temor? ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Si miramos bien el contexto, escucha bien, veremos que Miriam y Aarón, los 2 hermanos, no es que hicieran una cosa muy mala contra su hermano. No, yo no considero que hicieron una gran cosa mala. Simplemente le dijeron a su hermano que no estaba actuando bien al tomar otra esposa y además esta no era hebrea. Por lo tanto, no le insultaron, no se rasgaron las vestiduras, le recriminaron, sí, pero recriminaron sobre una cosa que era cierta. ¿Qué pues hicieron de malo?
Yo veo dos cosas. Primero, muy probablemente no solamente recriminaron a Moisés, sino que empezaron a murmurar de su hermano dentro del campamento. Mira, ¿sabes qué? Nuestro hermano ha hecho algo muy malo. Vamos a ver qué hacemos con esto. A lo mejor tenemos que llamar a los ancianos. Y así fueron murmurando en medio del campamento. Segundo, Dios le dice, porque no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo. Cuando murmuramos, bajamos a la persona a la cual murmuramos del lugar que Dios le ha puesto. Y cuando Dios pone a alguien en su lugar, tú no tienes ningún derecho de bajarlo. Ya se encargará Él, no te preocupes, que Dios sabe todas las cosas. Pero tú y yo no tenemos ningún derecho de bajar lo que Dios ha levantado. Ninguno. Aunque tengas toda la razón. Porque Miriam y Aarón tenían sus razones. Era un pecado muy grande que había hecho Moisés. Pero ni tú ni yo no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Tenemos que tener temor de Dios antes de hablar contra alguien. Y ese temor nos salvará de muchas malas cosas. Pero cuando no tenemos temor, un día hacemos una media verdad y otro día manipulamos y otro día decimos mentiras y al final acabamos en atadura grande y ya no nos importa hablar así como ala, vale, suelto eso. La pequeña lengua incendia un gran bosque. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuáles son los consecuencias? Lo veremos ahora. Fíjate bien. Y yo pienso, ¿no es un poco duro Dios si simplemente dijeron a Moisés que había hecho mal? Por eso Dios, fíjate, por eso Dios castigó de lepra a su hermano. Y si no hubiera sido por Moisés que intercede, su hermano acaba muriendo de lepra. Y es más, la palabra dice que por esa simple media verdad, la nube se apartó del tabernáculo, o sea, la presencia de Dios se fue. Se fue. Todo el pueblo se quedó sin la presencia de Dios. Hasta que Dios no decidió volver y sanar a María, a Miriam, la presencia de Dios no volvió. Algunos creyentes pensarían que hasta hicieron lo correcto. Sí. ¿Cuántas veces pensamos que una cosa es correcta cuando en realidad es una abominación delante de Dios? No, sí, porque este hermano tiene razón, ¿verdad? Todo lo que dice tiene su parte de razón. Entonces, ¿vamos a apoyarle o vamos a pensar como él? No. Aunque tenga razón, no te comprometas con una murmuración. No lo hagas. Acabarás disciplinado igual que esa persona. No juzguemos, no murmuremos, no maldigamos a nadie, ni mucho menos a quienes Dios ha levantado en un ministerio. Y eso sí es verdad. También. Cuando Dios levanta a alguien, no intentes derrumbarlo. Así como Él amó a Moisés, también Él ama a quienes levantan. Porque Dios no hace excepción de personas. Deja que sea Dios mismo quien juzgue y discipline. No tomes el lugar de Dios. Estoy terminando. Fíjate un pequeño ejemplo para que veamos lo sutil que puede llegar a ser la murmuración. Tan sutil que ni nos damos cuenta.
Números 21, 5, 6. Y el pueblo entonces comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Y dijeron: ¿para qué nos trajisteis vosotros de Egipto a morir en este desierto? Fíjate lo que el pueblo dice a Dios y dice a Moisés. Y comenzaron a hablar en contra de Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajisteis vosotros de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Pero el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. Es curioso. O sea, fijaos bien lo sutil que es esto. El pueblo carga toda la culpa de su situación contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajisteis aquí? Si estábamos bien en Egipto, o sea que culpan de su situación a Dios y a Moisés. ¿Era realmente la intención de Dios que se murieran de hambre? ¿Verdad que no? ¿Moisés tenía alguna culpa de ello? Tampoco. Y ellos, en cambio, culpan a Dios y a Moisés. ¿Cuál era la intención de Dios? Entregarles la tierra prometida. Bendecirles. Dios había hecho milagros y maravillas. Había abierto el mar rojo. Había hecho esto, los estaba cuidando. Las suelas de sus zapatos no se gastaban. En cambio, ellos sutilmente dicen: no, la culpa es tuya, Dios, no es nuestra. Y culpan a Dios y a Moisés. Murmuran, continuamente murmurando, siempre murmurando, siempre murmurando. Y la murmuración es tan sutil que al final acabas murmurando sin saber por qué y acabas diciendo barbaridades como estas. ¿Cómo lo ven ellos? Al revés. Y yo me pregunto también, ¿realmente todo el pueblo murmuró? Yo no lo creo. Probablemente fueron algunos los que murmuraban. Pero sí todos lo permitieron. Y no hubo quien defendiera a Dios ni a Moisés. ¿Qué pasa cuando permitimos y no cortamos la murmuración? Todos padecemos las consecuencias. ¿Qué hizo Dios? Ahora fíjate bien, envió serpientes mortíferas contra su pueblo. Fíjate bien, no dice contra aquellos que murmuraban, sino contra su pueblo. ¿Y qué pasó? Que las serpientes empezaron a picar y murió una gran cantidad de su pueblo. Ahora yo me imagino, ¿verdad? ¿No? Las serpientes cuando empezaban a picar miraban bien quién había murmurado o no. Dicen: no, este no ha murmurado, no lo pico. Este ha murmurado, lo pico. Y empezaron a mirar. ¿Verdad que no fue así? Las serpientes vinieron y empezaron a picar a todos. Porque ellas no sabían que había murmurado y que no. Y murieron miles. Miles murieron. Misericordia, como dirían algunos brasileños. Misericordia. Lo que hace la murmuración. Por eso, ya no estamos en tiempos del pueblo de Dios. Ya no hay serpientes. O sí las hay. Y yo digo, y te digo, sí hay serpientes. Tú no las ves,
yo sí las veo. Yo sí las veo. Serpientes espirituales que Dios permite cuando hay murmuración. Porque, como dice aquí, eso ha sido dado para que nosotros tomemos ejemplo de lo que le pasó al pueblo de Israel. Y si ese es nuestro ejemplo, creo firmemente que cuando hay murmuración entre nosotros, Dios permite las serpientes y vienen y pican y hacen daño. Y pican, y pican, y pican. Y ves las consecuencias de esto, yo las veo. Las consecuencias es muerte espiritual entre el pueblo de Dios. Yo no soy quien para juzgar a Dios, pero sé que esto pasa. Sé que esto pasa. Entonces, Dios dice que murieron miles por causa de las serpientes. Y yo también he visto esto en el pueblo de Dios. Como personas que a lo mejor, por su poca fe, o debilidad, o inmadurez, son picados por las serpientes y acaban en el mundo por culpa de la murmuración, de la maldiciencia, por culpa de cometer, de mirar las faltas, o de dejar que la lengua esté ahí, pam, 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 pam. Hoy hablo con la hermanita, mañana hablo con el hermanito, pasado mañana le pongo a hablar con él, y así, por ese lloro, para que, ¡ay, pobrecita, mira qué me han hecho! ¡Ay, pobrecito, mira qué me han hecho! Y así voy picando, 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 y acabo picando, y acabo haciendo daño. Esas son las consecuencias de la murmuración. Por lo tanto, Iglesia del Señor, Iglesia del Señor, miremos lo que dice la palabra. El pueblo de Dios no entró en la tierra prometida, no entró por 5 pecados. Solamente he hablado, quizás otro día hable sobre codicia o la fornicación. Me pareció hablar de esto porque esto es lo que ha puesto el Señor en mi corazón. ¿Por qué lo ha puesto? No lo sé. Pero lo ha puesto. Entonces, quiero deciros, extirpemos de entre nosotros, por favor, toda crítica, si la hay, toda murmuración, si la hay, para que no nos convirtamos ni nos parezcamos al pueblo de Israel y suframos las mismas consecuencias que ellos sufrieron. ¿Cuáles fueron? No entraron en Canaán, no entraron en la tierra prometida. No admitamos bajo ningún concepto a ninguno que llamándose hermano o hermana, sea pequeña o grande lo que nos dice, no admitamos esas cosas porque eso no viene de Dios. No viene de Dios. Y a Dios no le agrada. Si lo hacemos, seremos igual que ellos. Y Dios no hará excepciones. Debemos aprender a ser mansos y humildes y saber vivir de espaldas a toda inmoralidad, a toda murmuración y a toda idolatría. Nos levantamos. Quiero pedirte que atiendas bien. Si quieres, por favor, cerrar tus ojos o mantenerlos abiertos, es igual. Simplemente dejemos que ahora el Señor guíe nuestros pensamientos en esta mañana. Si tú quieres acompañarme y tienes
mi pensamiento contigo y deseas como yo que esta iglesia sea edificada y sea avivada, si deseas ver señales y maravillas, si deseas pisar y entrar en la tierra prometida conmigo y yo contigo, te pido que te guardes de la murmuración, de la crítica, de juzgar a los demás. Te pido hoy, conmigo, vive libre de toda maledicencia, vive libre, declárate libre de toda calumnia, de toda confesión negativa. Desecha por siempre esas cosas. Dios desea liberarte de ellas hoy. Yo te exhorto a esta iglesia y te exhorto también a mí, para que el Señor nos libere de esas cosas. Yo hoy te invito a que confieses con tu boca y con tu corazón y le pidas perdón a Dios y le pidas perdón al hermano y le pidas perdón a la hermana, dejando que Dios ministre tu vida hoy. Libérate de estas cosas para escapar de la ira de Dios, para escapar de la disciplina de Dios, porque sin duda que Dios también es justo y disciplina. Yo me gustaría que repitieras esa oración conmigo. Padre, te pedimos hoy que nos liberes del pecado de la murmuración, que quites toda raíz de crítica, de murmuración, de hablar mal, que quites cada uno de nuestros pensamientos que nos pueden llevar a la murmuración. Padre, límpiame, Señor. Libérame, Señor, de cualquier causa que me lleve a hablar mal contra mi hermano, contra mi hermana, contra tu pueblo y contra ti. Quiero ser libre hoy, Señor. No quiero ser objeto de tu ira ni de tu disciplina. Padre, libérame. Santifica cada uno de mis pensamientos. Toca mi lengua, Señor, para que no me lleve a condenación. Señor, límpiame. Quiero ser de bendición para mi hermano, para mi hermana, para mi esposa, para mi familia. Quiero ser una bendición para tu iglesia. Dame las fuerzas y dame la autoridad para poder, en caso de que fuera necesario, romper, recriminar, destruir toda cosa que venga en contra de ti o en contra de la iglesia. Dame sabiduría para poder defender la causa justa y para poder confiar en ti, porque tú eres Dios y solo tú puedes juzgar.